Me gustaría pediros paciencia porque veréis que mi voz está un poco afectada tal vez y va a ir disminuyendo probablemente, así que Sami me tiene que ir compensándolo. Y sé que cuento con ella, pero me gustaría hoy compartir una palabra con vosotros. Bueno, decir es una alegría, es un privilegio cada vez que nos reunimos en torno a la palabra y es un privilegio también para mí traer hoy la palabra del Señor para la comunidad y espero que la recibamos de parte del Señor. Es una palabra que incluso a mí en algunos puntos me confronta, desde luego, no en algunos sino en todos, y también me cuesta a veces digerir y encontrarme con esta palabra, esta dirección del Señor para mi propia vida, pero creo firmemente que es una palabra para toda la Iglesia. Entonces, antes de dar paso a este momento de meditación, me gustaría invitaros a que oremos juntos y a que dispongamos nuestros corazones y ores muy, muy decididamente por ti, por tu corazón, por tus oídos, para que esta palabra caiga en un buen terreno y dé fruto. Y te invito a que ores conmigo presentando nuestras vidas ante la palabra. Señor, nuestro corazón está alegre, está agradecido, pero tal vez también está cansado, está confundido. Hay ruidos a nuestro alrededor que nos distraen, hay motivos que aparentemente nos llevan a descuidar tu palabra, pero hoy queremos negar todas esas mentiras, negar todas esas voces y prestar atención a tu palabra. Hoy queremos abrir la Escritura, las Sagradas Escrituras, Señor, el texto revelado a nuestras vidas, a nuestra iglesia, que nos muestra quién eres tú y qué relación quieres que tengamos nosotros contigo. Y con mis hermanos, con mis hermanas, te pido que esta palabra esté hablando a nuestros corazones. Señor, esté desafiándonos profundamente a cada uno de nosotros. Y que nosotros seamos como ese terreno donde la palabra cae como una semilla y lleva a dar fruto. Señor, queremos que tu palabra haga un efecto en nuestras vidas. Oro por mí y oro por cada uno de mis hermanos para que tu Espíritu Santo esté haciendo con libertad lo que ninguno de nosotros puede hacer. Y es que tu palabra viva en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El título del sermón, de la meditación hoy, es una afirmación, es una declaración y es una invitación. Pero también es un desafío para nosotros. Es el siguiente: honra al Señor en el corazón. Creo que como creyentes, como seguidores de Jesús, nuestro llamado tal vez más primordial, nuestra responsabilidad primera es seguir honrando al Señor en nuestros corazones, en cada uno de nuestros corazones. Dios nos ha llamado como creyentes y como iglesia a vivir en un mundo real. No sé quién se ha dado cuenta de ello, pero es así como Dios nos ha llamado. Y Dios nos ha llamado a ser discípulos suyos en un mundo real. Y nos ha llamado a ser seguidores de Jesús en el mundo real. Y nos ha llamado a vivir situaciones reales. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios nos ha llamado a vivir en un mundo ideal. O nosotros tenemos un mundo ideal en nuestras cabezas, en nuestros corazones, en el que querríamos estar viviendo. Y vivimos en conflicto constante porque el mundo real no es como ¿qué? Como el mundo ideal. Porque no es un cuento de hadas la vida, ¿verdad? Dicen algunos dichos. Y nosotros querríamos que la vida fuera nuestro cuento de hadas. Porque en la vida no se cumplen todos nuestros sueños y nosotros quisiéramos que todos tus sueños se hagan realidad, pero la realidad es que no todos mis sueños se hacen realidad. Y gracias a Dios, porque hay sueños que... La vida no es, dice otro dicho, un camino de rosas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú y yo quisiéramos que la vida fuera un camino de rosas, no sé quién ha tenido la oportunidad de caminar sobre rosas, tal vez alguna novia de camino al altar o poca gente, ¿verdad? Aunque queríamos que la vida fuera un camino de rosas o fuera de color rosa, como la película de Barbie, no fuera todo rosado, la realidad, dice el dicho, es que la vida no es de color de rosas. Es decir, la vida no es como tú querrías que fuera, como tú sueñas que sea, como tú idealizas que sea. La vida es la vida.
Y es la vida real. Y es en esa vida real donde hay dolor, donde hay luchas, donde hay conflictos, donde hay sufrimiento, donde hay pérdidas, donde hay enfermedades, donde hay distracciones, donde hay aburrimiento, donde hay caos, donde hay rutina, donde hay sinsentido. Es en esa vida real, imperfecta. Diríamos un poco gris, ¿no? Jonatán está dibujando un escenario un poco gris, pero sí, un poco gris en algunas ocasiones, donde estamos llamados a vivir una fe también real, donde tú y yo estamos llamados a poner en práctica una fe realmente viva. Y nosotros pensamos muchas veces así: yo viviré una fe más profunda, más viva, más plena. Mi vida con el Señor será pletórica, será ideal, cuando mi vida sea ideal. Cuando estos problemas se resuelvan, cuando este sufrimiento se acabe, cuando esta enfermedad se termine. ¿No pensamos así a veces? A veces pensamos que la realidad es un obstáculo para que nosotros vivamos una vida de fe profunda, genuina. Decimos incluso lo siguiente: yo sería un mejor discípulo de Jesús si no tuviera esta situación en mi familia. Yo sería un mejor discípulo de Jesús si tuviera otro trabajo. ¿No decimos esto? Yo lo digo. Me parece que algunos también por las sonrisas cómplices lo decimos. Yo sería un mejor seguidor de Jesús, pero tienes que entender, hay cansancio en la vida, hay desánimo. O yo sería un mejor discípulo de Jesús, pero es que en la iglesia me traicionaron una vez y me hicieron daño. Si el mundo fuera ideal, yo no estuviera cansado, mi horario de trabajo fuera genial y en la iglesia todos fueran hermanitas de la caridad, entonces mi fe sería creciente, sería vigorosa. Entonces sí sería un verdadero discípulo y un verdadero cristiano. A veces pensamos así, al menos yo, Michelle y algún hermano más. Pero la realidad es que tiemblo cuando nosotros caemos en idealizaciones de la vida. La vida no es ideal, la vida es real. Tiemblo cuando le pregunto a un hermano y me dice: todo va bien. Todo es mucho, ¿no? Me gusta, a veces no me encuentro con Charo, me encuentro con Michelle, les pregunto: ¿cómo estáis? Y no me dicen mal, pero tampoco me dicen bien. Bueno, ahí vamos, no es fácil, luchando. Y lo hacen con una sonrisa muchas veces en la cara, que a mí me sorprende. Hoy llegando aquí suceden también situaciones que no son ideales, pero que son reales. Una persona se enferma, una persona está lidiando con situaciones emocionales, con situaciones de salud. Y estamos llamados ¿a qué? A vivir la fe en medio de esa vida real que no es perfecta y no es ideal. Es más, puedo decir que tal vez el año pasado fue el menos ideal de mi vida, porque fue un año de, como ya he compartido y vosotros sabéis, de mucha tensión. Hoy estamos celebrando, ¿verdad?, que vamos a poder celebrar, hoy estamos anunciando que vamos a poder celebrar la apertura de la casa nueva. Pero si yo os contara, o si esas paredes hablaran, verían mis lágrimas, mi desánimo, alguna patada, algún casco y algún... Bueno, me perdonáis por eso, ¿no? Pero no fue un año ideal, fue un año muy real. Y en ese año real, de desánimo, y donde un día le pregunté a Walter, ¿cómo podemos mantenernos fieles? ¿Cómo podemos seguir al Señor? ¿Cómo podemos responder a todas nuestras responsabilidades? ¿Cómo podemos vivir con alegría en este mundo tan real, demasiado real? A veces muy difícil, ingrato, con situaciones realmente exigentes. Y en esta conversación Walter, nuestro pastor, Walter Gasser, me dijo lo siguiente: uno de los principios para una vida espiritual saludable, una de las claves para que tu vida con Dios vaya hacia adelante es que te mantengas fiel a Dios aún en los peores momentos de tu vida. Entonces, Jonatán, no tomes este tiempo de crisis, este tiempo de dificultades, que lo es un tiempo complejo, como una opción, como una licencia para tirar la toalla, para colgar las botas. Toma este tiempo como una escuela, toma este tiempo como un tiempo de exigencia, sí, pero que va a traer una gran madurez, un gran crecimiento. Tómalo de esta forma.
Y ¿sabéis cómo es Walter? Tiene la Biblia como incorporada, ¿no? En el chip de la cabeza. Me dice, hay un texto bíblico, hay una orientación de la palabra que siempre me ha ayudado cuando he vivido situaciones de adversidad. Y este texto es 1 de Pedro 3, versículo 15, y dice así: honren en su corazón a Cristo como el Señor. ¿Por qué hablando de situaciones reales, de situaciones difíciles, de situaciones de sufrimiento, de situaciones de cansancio, es tan importante que tú y yo no pongamos nuestra vida en la realidad y en cómo la realidad nos está afectando y en cómo si fuera otra la realidad, o si fuera un mundo ideal, un mundo de rosas, un mundo maravilloso, todo eso se solucionaría? ¿Por qué es tan importante que en esas circunstancias, donde parece que el problema está afuera, miremos hacia adentro? Porque muchas veces lo que me decía él es que los problemas externos lo que revelan es un problema interno. Y yo estoy seguro que el principal problema que tenemos todos es este. Es un problema que tiene su origen no en el exterior, no en esa enfermedad, no en esa situación familiar, no en esa situación laboral, no en ese cansancio. El mayor problema que tenemos todos está dentro de nosotros. El mayor problema que tenemos todos es que muchas veces dejamos de honrar al Señor en nuestro corazón. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer como discípulos de Jesús en momentos difíciles es no dejar de honrar al Señor Jesús en nuestros corazones. Y esa es la invitación para nosotros hoy. Esa es la invitación de la palabra para cada uno de nosotros. Y antes de leer este texto, que es 1 de Pedro 3, lo puedes abrir si no lo has hecho ya, del 8 al 16, me gustaría introduciros muy brevemente en el contexto en el cual se escribe este texto, para entenderlo mejor. Primera de Pedro, si abrimos el capítulo 1, vamos a ver que está dirigida, es una carta dirigida a muchísimas iglesias. La iglesia de Ponto, la iglesia de Galacia, la iglesia de Capadocia, la iglesia de Asia, la iglesia de Bitinia, que eran iglesias que estaban esparcidas en lo que antiguamente se conocía como Asia Menor y que hoy es el norte de Turquía. De hecho, hay un restaurante de kebabs, seguro que Sami lo conoce, en Palma, que se llama Capadocia, ¿verdad? Como una de las iglesias. Probablemente estos hermanos comían kebab también, me gusta pensar. Pues bien, a estas iglesias, que como digo se encuentran en el norte de Turquía, Pedro escribe una carta, porque se encuentran en situaciones realmente complicadas, realmente difíciles. Estas iglesias, este conjunto de iglesias, ya la conocemos un poquito, aunque no son las mismas, porque hemos estudiado y nos hemos acercado a la carta de Santiago, ¿verdad? Y descubríamos que se produjo la diáspora, los judíos tuvieron que salir de Jerusalén y esparcirse por todo el mundo antiguo. Pues Pedro está escribiendo concretamente a las iglesias en el norte de Turquía, y a estas iglesias las está escribiendo porque están viviendo en un contexto muy adverso. Están viviendo en un contexto donde se genera un ambiente, una forma de vivir que difiere mucho de cómo el reino de Dios nos enseña a vivir. Y muchos de esos cristianos probablemente habían conocido a Jesús. Es interesante saber. Muchos de los receptores de la carta de Santiago, muchos de los receptores de la carta de Pedro, habían conocido a Jesús. Algunos tal vez eran amigos de Jesús, no lo sabemos. El texto no lo dice. Algunos lo habían visto y podían decirlo. Oye, yo un día vi a Jesús, a diferencia de ti. Yo un día sí que lo vi y un día me saludó. Tenían un contacto, tenían una experiencia real y habían visto a los discípulos de Jesús y habían experimentado hechos, ¿verdad? La llegada del Espíritu Santo y ese avivamiento tremendo. Y eran un poco resultado de ese avivamiento y habían experimentado el Espíritu Santo dentro de ellos. Y sin embargo estaban viviendo ahora en contextos difíciles, contextos reales, no contextos ideales. En situaciones muy adversas para ellos, que implicaban sufrimiento, que llegaron a implicar la persecución
Es decir, muchos de las personas, de los cristianos a los que se dirigió esta carta, probablemente murieron, leyeron esta carta y después experimentaron sufrimiento, experimentaron persecución, algunos de ellos los perseguían, los presionaban, los molestaban, les hacían la vida imposible. Tenemos que tener conciencia de esto. Y algunos de ellos incluso terminaron muriendo por hacer lo que era bueno, por vivir una vida conforme al Evangelio. En una situación real, no ideal, compleja y de adversidad, se mantuvieron fieles al Evangelio. ¿Y eso los libró del sufrimiento? No. ¿Eso los libró de la persecución? No. Pero ellos honraron al Señor en sus corazones. Y ahora sí, vamos a leer del versículo 12 al versículo 16. Primera de Pedro 3, del versículo 12 al 16. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como el Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. Amén. Lo primero que este texto nos lleva a meditar y a reflexionar es que tú y yo, para mantenernos fiel al Señor en nuestro corazón, para honrar, para santificar, dice otra versión, al Señor en nuestro corazón, lo que tenemos que ser es conscientes de que hay un contexto en el cual vivimos que nos está influenciando. Seguro que hay muchas diferencias entre el siglo XXI, Alcudia, nuestras vidas, y la vida de estos cristianos en el siglo I, en el norte de Turquía. Seguro que hay muchísimas diferencias. Pero también hay muchas similitudes. Hay un aire de familia muy semejante. Ellos vivían y se movían en un contexto donde los corazones de las personas estaban alejados de Dios. Se habían distanciado del Señor. Donde las personas no prestaban atención a Dios. Y donde eso generaba una forma de vivir, un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios para las personas. Y a la vez, el contexto en el cual se encontraban las personas de Asia Menor, y también nos encontramos nosotros, es un contexto de pluralidad de ídolos. Ellos vivían ante el ídolo del dinero, del poder, de la fama, de los placeres. Y estos también son ídolos que están presentes en cada una de nuestras vidas. Así que nuestro contexto no es tan distinto al de estos hermanos nuestros desde hace 20 siglos. Ahora bien, existe y sigue existiendo el mismo peligro para estos hermanos de hace 20 siglos y para cada uno de nosotros aquí y ahora. Y es que perdamos el corazón. Todos corremos el riesgo de perder nuestro corazón. De que nuestro corazón deje de poner al Señor Jesús en el primer lugar. Unos hermanos nuestros en el norte de Turquía hace 2000 años. Cada uno de nosotros, aquí y ahora, en Alcudia, en el siglo XXI. El desafío, iglesia, el desafío, amigo, hermano, hermana, sigue siendo el mismo. Puede que el contexto nos influya de tal manera que perdamos de vista el foco, que es honrar al Señor en nuestros corazones. Hay un testimonio que escuché compartir a un pastor que me gustaría comentar con vosotros. Este pastor se dedicaba a la pastoral de hermanos japoneses. Y antes voy a hacer un inciso, porque veo a algunas personas mirando al aire acondicionado, así con pena.
No sé si porque quieren que se encienda. Y si es así, a lo mejor lo podríamos encender, porque a lo mejor tienen calor. No sé si es ese caso. ¿No? ¿Sí? Hay algunos que sí, otros que no. Esto va a ser un poco... No vamos a someterlo a votación. No yo, pero veo a algunas personas abanicándose, entonces lo encendemos un minuto con el permiso de Carmita y lo volvemos a apagar. ¿Sí? O estamos pendientes al menos de ello. Claro, también es verdad, podemos los que tienen calor sacarse la chaqueta y los que tienen frío ponérsela, ¿no? Aprovechando me voy a sacar yo mi suéter. ¿Que antes o...? Volvemos a la prédica, volvemos a este testimonio. Este pastor que se dedicaba a pastorear y acompañar a personas en el contexto japonés decía lo siguiente: cuando un japonés se convierte, cuando hay una conversión dentro de una familia, un individuo de la familia decide seguir al Señor Jesús, hay un momento de crisis muy profundo, hay un momento muy difícil para esta persona, porque resulta que los japoneses tienen un altar doméstico. Si uno fuera a la casa de un japonés, vería una especie de mueble, que es un altar, ¿no?, en el cual se veneran o se rinde un culto, un homenaje, hay una idolatría a los ancestros, a los familiares que ya fallecieron. Incluso hay unas fotografías de ellos, se les presenta comida diariamente. Y esto se denomina el Butsudan, que es una institución. En cada casa de un japonés existe el Butsudan. Y hay una idolatría, una adoración, el corazón está siempre presente de dar la comida, de atenderlo, de mantener ese espacio limpio, agradable. Y esto le hacía a esta persona reflexionar, ok, cuando yo pastoreo a japoneses, este es un momento crítico, porque cuando alguien se convierte tiene que entregar esas fotografías a los familiares, si alguien lo quiere, porque se va a deshacer del resto de los elementos, de las figuras del Buda, de la fruta, del mueble, no lo quiere tener en casa. Y convoca a la familia para decirle lo siguiente: yo ya no le rindo culto a nuestros ancestros, porque ahora le rindo culto al primero de los ancestros, que es el Señor Jesús. Y ese es un momento crítico, puede que las personas le dejen de hablar, puede que haya ahí un momento conflictivo, ¿verdad? Puede que se rompan vínculos familiares inclusive, aunque no es lo deseado. Y este pastor, este misionero reflexionaba: estos ídolos son localizables. Podemos localizar los ídolos de los japoneses a los que pastoreamos. Pero es más difícil pastorear a personas que no tienen ídolos físicos. A cada uno de nosotros, que a lo mejor no tenemos un ídolo físico, una figura, un butsudan, porque nuestra tradición no nos lleva a expresarlo, ¿no?, de forma material, pero que hay ídolos en el corazón. Y los evangélicos también corremos ese riesgo de decir, bueno, los católicos adoran a muchos ídolos, son unos idólatras, ¿verdad? Y nos quedamos tan panchos. Está bien, puede que hayan ídolos de piedra, de madera, y que eso sea un error, porque estamos desplazando el lugar de nuestra fe, ¿no?, que tiene que estar en el Señor Jesús, y nuestra confianza, y nuestra vida, nuestra esperanza. Pero me pregunto yo, ¿cuántos ídolos invisibles hay en cada uno de nosotros? ¿Somos capaces de identificar esas influencias, esos ídolos? ¿Somos capaces de discernir si estamos adorando, si estamos venerando, si estamos dando ofrenda a los ídolos de nuestro entorno, de nuestro contexto? ¿Sabéis? Nuestro contexto, el entorno en el que vives, lo que consumes, lo que persigues, lo que te quita el sueño, lo que anhelas, lo que deseas, está moldeando tu corazón. Está dándole una forma determinada. Y yo me pregunto, ¿esa forma hace de tu corazón a alguien más parecido a Jesús? ¿O te convierte en alguien egoísta, en alguien caprichoso, en alguien materialista, que solo mira por el dinero, solo mira por lo suyo? ¿Cómo está siendo moldeado nuestro corazón? Pedro les dijo a los cristianos en Asia Menor: santificad al Señor
en vuestros corazones. Y hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, que estamos expuestos ante otros ídolos, santificad al Señor en vuestros corazones. Esa no es una tarea únicamente para los que tienen ídolos fijos, físicos, visibles. Esa es una tarea para todos y cada uno de los discípulos del Señor Jesús. Santificar al Señor en nuestro corazón. Romanos 12, 2 dice así: no se amolden al mundo actual. ¿Cuántas veces nosotros nos moldeamos al mundo actual? Entramos en ese molde, en esa forma. Y nuestra vida, en vez de tener la forma de Jesús, que es generoso, tiene la forma de este mundo, que es avaricioso. Nuestra vida, en vez de tener la forma, el molde de Jesús, que es comunitario, familiar, tiene el molde de este mundo, que es individualista, que es independiente. ¿Cuántas veces nosotros sí nos amoldamos, sí nos moldeamos al mundo actual? Cuando eso sucede es porque seguimos leyendo, sean transformados mediante la renovación de su mente. Cuando nosotros nos moldeamos al mundo actual es porque dejamos de ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Y ¿sabes? Cada uno de nosotros, como discípulos de Jesús, tiene que ser renovado en la transformación de su entendimiento. Da igual si llevas muchos años como cristiano. Si dices, bueno, ya hace mucho tiempo dejé los ídolos atrás y me centré solo en Jesús. Cada uno de nosotros en el camino tiene corre el riesgo de desviarse, de mirar hacia otro lado, de dejar de mirar a Jesús, de dejar de poner a Jesús en el primer lugar y empezar a poner otras cosas que a lo mejor son buenas en el primer lugar, pero que es el primer lugar y por tanto el lugar de Jesús. Por tanto, todos nosotros necesitamos entrar en este examen, en esta revisión constante de nuestra vida y volver a poner al Señor Jesús en el centro de nuestras vidas. Es muy fácil perder el corazón y es muy difícil cuidar el corazón. Un gallo ha predicado. Perdemos el corazón cuando vivimos entretenidos. Y la etimología o la palabra del entretenido es bonita, ¿no? Porque es entre una cosa y otra. Tenidos nos tienen entre una cosa y otra, entre una tontería y otra, entre una nimiedad y otra. Al final pasamos nuestro día, el día libre generalmente lo pasamos entretenido, ¿no? Y la sensación que tenemos al final es agridulce, es de fracaso, no he hecho nada. He estado entretenido entre esto y lo otro. Es frustrante, ¿no? Pues pasamos la vida cristiana así, entretenidos. Nos tienen de aquí para allá, estamos mareados o distraídos también, ¿no? Llevados fuera de nosotros. El que distrae es el que atrae la atención hacia otra cosa. Entonces, yo estoy totalmente atento o distraído por lo que va sucediendo a mi alrededor y pasamos nuestro día a veces distraído o buscando distraernos, buscando salir de prestarle atención a lo verdaderamente importante, porque es difícil y porque cuesta. Hay un educador que me gusta mucho, Gregorio Luri. Él dice lo siguiente, dice: el cociente intelectual del futuro, la inteligencia de las personas en el futuro, no se medirá por la capacidad de resolver problemas, la inteligencia, como hasta ahora se mide más o menos. Las personas inteligentes en el futuro serán las que tengan una buena capacidad de atención. Porque van a haber tantas distracciones que aprender va a ser un desafío, un reto muy difícil. Y solamente van a aprender aquellos, no que no se distraigan, sino que cuando se distraigan son capaces de volver a prestar atención. Y esa es una persona inteligente para este autor. Y esto yo lo llevaba un poco a nuestro terreno, ¿no? Muchas veces nosotros nos distraemos con mucha facilidad. Pasamos de una cosa a otra y perdemos de vista dónde tiene que estar nuestro corazón. Una persona espiritualmente madura, un cristiano, tiene que empezar a trabajar en esta dimensión de su vida. Tengo que prestar atención a lo que tengo que prestar atención. Puede que en la vida me vaya a distraer de poner a Jesús en el primer lugar. Todo nos pasa, ¿verdad?
Todos dejamos de poner a Jesús en el primer lugar. La clave de tu madurez es cuánto tiempo vas a tardar en volver a poner a Jesús en el primer lugar. ¿Me explico? Puede que nosotros vivamos la vida poniendo a Jesús en el primer lugar. Y de repente algo empieza a ocupar el lugar de Jesús. Pero si pasan 10 minutos o si pasan 10 años, va a haber una diferencia sustancial en nuestras vidas. Cuando te distraigas, rápidamente vuelve a poner tu atención en el Señor Jesús. Vive con esta conciencia, esta necesidad de renovar tu entendimiento, de renovar tu mente, de poner sobre todas las cosas al Señor Jesús en el primer lugar en tu vida. Las cosas del corazón son delicadas, todos lo sabemos. Las cosas del corazón exigen de atención, las cosas del corazón exigen de cuidados. Y si no atendemos, si no cuidamos nuestro corazón, rápidamente nos desviamos. Si tú no vives con la conciencia de que Cristo tiene que estar en el primer lugar, Cristo no va a estar en el primer lugar. Si tú no vives atendiendo a que Cristo esté en el primer lugar, Cristo no va a estar en el primer lugar. Si tú no te haces la pregunta, ¿Cristo está en el primer lugar? Probablemente Cristo no esté en el primer lugar de tu vida. Estamos llamados a vivir despiertos. Porque muchos cristianos pasan su vida diciendo, yo creo en el Señor Jesús, yo quiero seguir al Señor, yo vengo a la iglesia, yo participo en las actividades, pero no se preocupan por poner sobre todas las cosas a Cristo en el primer lugar. Si tú no cuidas eso, nadie lo va a hacer por ti. No lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer esta predicación, no lo va a hacer tu responsable, ni siquiera lo puede hacer Dios por ti, porque te ha dado la libertad de que lo elijas a Él, de que lo elijas poner en el primer lugar diariamente, o de que no lo hagas. Tienes que asumir una responsabilidad. ¿Sabes? El cristianismo exige responsabilidad de nosotros. A veces nosotros querríamos que no fuera así, ¿no? Bueno, ya Diosito hará, ya el Señor hará, el Señor sabe. No, hermanos. ¿Estás poniendo a Cristo en el primer lugar, sí o no? Sí o no. Hay dos respuestas, no hay mucho más. Y la invitación es a que lo hagas. ¿Por qué? Porque te va a hacer mucho bien. Porque es a lo que estamos llamados. Porque cuando ponemos a Cristo en el primer lugar, entonces nuestras vidas se entroncan con su vocación, con su llamado, con su destino, que no es otro que reflejar y ser moldeados a la imagen del Señor Jesús. Cuando yo me alejo, cuando yo me desvío, cuando yo descuido mi corazón, termino alejándome de Cristo. Y mi vida termina alejándose de Cristo. Y yo puedo decir, soy cristiano, tengo una Biblia, me he bautizado, he participado en la Santa Cena, soy miembro de una iglesia, incluso sirvo en un ministerio. Pero a lo largo de los días me he alejado de Cristo. ¿Por qué? Porque he hecho muchas cosas para Él sin Él. Puedes hacer muchas cosas para Dios sin estar con Dios. Puedes predicar para Dios, puedes cantar para Dios, puedes predicar para Dios, pero puedes hacer esto sin estar con Dios en lo íntimo de tu corazón. Y a eso hemos sido llamados cada uno de nosotros. Cuando nuestro corazón se aleja del Señor, empieza a tomar la del mundo. Mateo 5:19 dice así, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Voy a hacer una pregunta un poco provocativa. ¿Tienen malos pensamientos? ¿Hay homicidios, hay adulterios, hay fornicaciones, hay hurtos, hay falso testimonio, hay blasfemia entre nosotros? No es para responderla, ¿verdad? A menos de forma pública. Pero si respondemos que sí en nuestro interior, entonces debemos darnos cuenta que todo esto proviene de nuestro corazón, de un corazón alejado de Dios.
El pecado es la expresión visible de una ruptura, de un fallo interior. El homicidio, el adulterio, el hurto, por citar algunos de los pecados que citan este texto, son la expresión visible de que nuestro corazón ya se ha alejado del Señor. Todo esto sale de un corazón descuidado. ¿Qué dicen tus acciones del estado de salud de tu corazón? Porque nosotros decimos lo siguiente: bueno, yo peco, yo he blasfemado, yo he robado, yo he fornicado, pero en mi corazón amo a Dios. ¿No decimos esto? Pero en lo más íntimo de mí mismo, yo en realidad, estos pecados no tienen nada que ver con mi corazón. Son un descuido, un desliz, ¿no? Solo yo digo esto, madre mía. El texto nos enseña a pensar de otra forma. Nosotros llegamos a hacer eso porque en nuestro corazón ya nos hemos alejado del Señor. Por eso el Señor, la palabra nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Quien santifica a Dios en su corazón no va a estar libre de sufrimiento. Muchas veces podemos pensar en esa lógica y decir, bueno, voy a santificar a Dios en mi corazón, voy a acercarme a Él, voy a consagrarme a Él, así me libro de estas situaciones reales, difíciles que estoy viviendo. Quien santifica a Dios en su corazón no necesariamente se libera del sufrimiento. El versículo 12, vamos a reflexionar sobre el versículo 12, dice que las cosas son así, vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay pecado, donde hay justos, sí, pero también hay injustos en el mundo en el que vivimos. Hay injusticias en el mundo en el que vivimos. Este texto nos ayuda a ser realistas, no idealistas y decir, bueno, no hay conflictos, no hay mal, no hay desorden en el mundo, todo está bien, todo es maravilloso. No, tampoco nos lleva a ser pesimistas. Bueno, el mundo es una porquería, no hay nada que hacer. No, este texto nos ayuda a entender el mundo tal y como es. A ser realistas. En el mundo hay justos, sí, pero también hay injusticias. ¿Existe el mal? Sí existe el mal. Pero no podemos permitir que nosotros actuemos, que nosotros seamos, que nuestro corazón se moldee por el mal que recibimos. Muchas veces actuamos también así. Bueno, yo soy así, yo he hecho esto mal, yo he caído en este pecado, yo he actuado de esta forma, yo soy antipático porque alguien me hizo esto otro. Es una reacción al mal que he sufrido. Este texto nos lleva a pensar en otra lógica. Nos enseña a decir lo siguiente: en el mundo hay mal, pero el mal no puede moldear vuestros corazones. En el mundo hay injusticias, pero las injusticias no deben moldear vuestros corazones. En el mundo hay pecados. Sí, es cierto, pero el pecado no puede moldear vuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos una confianza fuerte en el Señor Jesús. El texto en el versículo 12 precisamente dice esto: nosotros en un mundo injusto tenemos a quien clamar. El Señor nos oye, el Señor está atento para luchar contra el mal, contra el pecado, contra la contaminación. En medio de ese mundo roto, de ese mundo de pecado, no dejes que el pecado te influencie. Levanta tu voz, levanta tus ojos. Hay un Dios que te oye. Hay un Dios que está atento. Y nosotros tenemos que examinar nuestra vida no a través del mundo, sino a través de Dios. Es Dios nuestro modelo, es Dios nuestro patrón, es Dios nuestro ejemplo. Y esto no quiere decir que todo nos vaya a ir bien. La teología de la prosperidad nos ha mentido, nos ha engañado. Cree en el Señor Jesús y todo te va a ir bien. Es mentira. Yo escuchaba un testimonio que es un antitestimonio. Esta persona decía: yo me convertí al Señor Jesús. Perdí mi trabajo, perdí mi familia y me enfermé. Gloria a Dios, porque me convertí al Señor Jesús. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser? Él decía lo siguiente: perdí mi trabajo porque yo era un corrupto y empecé a trabajar bien y no sabía. Entonces perdí mi trabajo.
Perdí mi familia porque mi familia no me quería por mí mismo, me querían porque yo tenía dinero. Y se fueron cuando se fue mi trabajo. Y perdí mi salud porque no me supe gestionar bien. Seguir a Jesús no quiere decir que nos vaya a ir bien. No es un billete de éxito para tu vida. No es ganarte, qué sé yo, la lotería. No es que todo te vaya a empezar a ir rodado. No es así. ¿Sabes? Nosotros tenemos que ser conscientes que muchas veces seguir a Jesús nos va a meter en más problemas. Y hay un ejemplo que no podemos olvidar y es el de Jesús. A Jesús lo crucificaron. Humanamente podríamos decir que muy bien no le fue, humanamente. Se burlaron de él, lo maltrataron, lo insultaron, lo abandonaron sus amigos, perdió la salud. ¿Sí o no? No podemos olvidarnos que seguir a Jesús a veces nos va a poner en situaciones incómodas. Nos va a poner en situaciones de riesgo. Va a exigir de nosotros que salgamos de nuestra comodidad, de nuestra estabilidad. El versículo 13 nos enseña que cuando nosotros decidimos vivir bien, vivir una vida justa, vivir una vida sana, en un contexto adverso, en un contexto negativo, en un contexto complicado, podemos ser calumniados, podemos ser perseguidos. Esto le pasó a Moisés en Egipto. Por mantenerse fiel, firme, fue perseguido. Esto le pasó a Daniel en Babilonia. Por mantenerse fiel al Señor, acabó en el pozo con unos leones. No le fue demasiado bien, humanamente hablando. Después el Señor lo redime, obviamente, pero pasó pruebas, pasó dificultades. Y esto le pasó también a nuestro Señor Jesús. Pero este texto nos enseña a decir algo. Nos enseña a pensar del siguiente modo. Es mejor sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Y a mí me venían a la mente unos ejemplos un poco tontos, pero a lo mejor ayudan. El estudiante que estudia para un examen sufre, ¿verdad? Pero más sufre el estudiante que no estudia y suspende. Un ejemplo sencillo. Aquel que dice la verdad en un contexto difícil puede llegar a sufrir por decir la verdad, por tener que decir la verdad. Pero más sufre el que miente, el que oculta. Hermano, sufrir vamos a sufrir todos. Pero vale más la pena, nos enseña el Evangelio, sufrir por la verdad que por la mentira. Este texto nos enseña que vale más la pena sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿De quién eres? ¿De quién eres? El Evangelio nos enseña a saber que somos del Señor. Tú y yo no somos nuestros, somos del Señor. Y si sufrimos, con el Señor juntamente sufrimos. Y si morimos, con Él morimos. Y si vivimos, con Él vivimos. Pero lo más importante, lo radical aquí, es de quién es nuestro corazón. Nuestro corazón debe ser únicamente del Señor. A la vez, santificar al Señor en nuestro corazón nos libera del temor. El versículo 14 va en esta dirección. Dice, no temáis ni os dejéis asustar. Y aquí está citando a Isaías, que el profeta Isaías estaba hablándole al pueblo en Babilonia, en un momento de adversidad, en un momento muy complejo, donde el pueblo empezó a ver al problema, Babilonia, como un gran imperio, un gran obstáculo, un gigante, un Goliat en su vida, que era imposible resolver, imposible derrotar. Y aquí Isaías les dice, no temáis, no os dejéis asustar. Muchas veces nosotros vemos a Babilonia, vemos nuestros problemas, vemos nuestra vida real, vemos las dificultades que tenemos que atravesar y eso impide que veamos ¿a quién? Al Señor. Muchas veces nosotros decimos, tengo un problema tan grande que mejor ni te lo cuento.
Porque si empiezo me pongo a llorar. Es algo que es imposible. Es un conflicto que tengo con mi familia tan horroroso. Es un trauma tan profundo. Y vivimos mirando a ese problema inmenso y con miedo constante. Con angustia, con sufrimiento constante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién es más grande? ¿Tu problema o Dios? ¿A quién debes temer, respetar? ¿En quién debes confiar? Nuestros temores revelan en quién confiamos. ¿A quién tememos? Si yo estoy con mi cuñado Marcos, que mide 2 metros casi, y viene un individuo por la calle y yo empiezo a tener miedo de ese individuo que viene, lo que estoy revelando es que no confío en que él me pueda proteger. Si yo voy con mi cuñado Marcos, que mide casi 2 metros, y veo a un individuo por la calle y voy como Pedro Pancho por su casa, tranquilo, lo que revelo es que me da igual ese individuo. ¿Por qué? Porque voy con alguien que le hace así, pum, y lo entierra. ¿Qué revelan nuestros miedos, nuestros temores? ¿A quién estamos mirando? ¿Estamos mirando a Dios o estamos mirando a nuestros problemas? Estamos mirando a esa situación real, a esa adversidad, a esa situación de crisis, a ese problema que no puedo resolver. ¿En quién estamos poniendo nuestra mirada y nuestra confianza? Muchas veces nosotros juzgamos a Dios por nuestra situación. Dios mío, ¿cómo permites que esté atravesando este problema, esta adversidad, esta dificultad? Cuando tenemos que juzgar nuestros problemas desde la lente de Dios, sabiendo que Él es mayor que nuestros problemas, que nuestras vidas están en sus manos, que Él tiene todo el control y que Él tiene todo el poder sobre nuestros problemas. La palabra dice: no temáis ante los que os hacen el mal. No temáis ante los que os hacen el mal. Y sabéis, muy poco tiempo después, unos años después de que se escribiera esta carta, nosotros tenemos un testimonio escrito de un tal Policarpo. Policarpo era un pastor y el emperador ya había llegado a esa zona con mucho poder y estaba persiguiendo, estaba oprimiendo a los cristianos. Y una vez capturó a Policarpo, a este pastor de 86 años, un hombre mayor, y le dijo: niega a Cristo y serás salvo. Y Policarpo escribió, y esto lo tenemos registrado, hace 86 años que he servido al Señor Jesús. Y Él nunca me ha desamparado a mí. Él siempre ha sido mayor que todos mis problemas, más fuerte que todos mis problemas. Él me ha ayudado a vencer todos mis problemas. ¿Cómo es posible que yo ahora, frente a este problema que tengo delante, abandone a mi Señor Jesús? Ante la oposición, somos llevados a sentir miedo, pero este texto nos ayuda y nos enseña que ante la oposición y ante el miedo estamos llamados a sobreponernos y a santificar a Cristo en nuestros corazones. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Y estoy seguro de quién tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Estamos llamados a vivir una vida que confía en el Señor, una vida libre de temor, porque confía en el Señor. Una vida libre de temor es aquella que pone los ojos siempre y en primer lugar en el Señor Jesús. Serás libre del temor a tus problemas cuando santifiques al Señor Jesús en tu corazón, cuando el Señor Jesús sea el centro de tu vida. Serás libre del miedo cuando confíes en el Señor Jesús. Y a la vez santificar al Señor Jesús, y estoy concluyendo, nos lleva y nos prepara para hablar, para actuar en todas las situaciones. El versículo 15 nos enseña en esta dirección. Dice, nos enseña y dice que quien tiene una fe viva, una fe robusta,
siempre va a estar preparado para todo. Para todos los dilemas, para todas las situaciones. Quien santifica al Señor Jesús en su corazón, incluso en los momentos de adversidad, va a estar listo para los desafíos. Para dar razón de su esperanza, dice el texto. Tú y yo estamos llamados a, en medio de la desesperanza, dar razón de nuestra esperanza. Un cristiano sano es un cristiano esperanzado. Muchas veces somos cristianos desesperanzados. Yo creo en Jesús, pero no tengo esperanza. Yo creo en Jesús, pero vivo sin propósito, sin esa alegría que Él me da, ¿verdad? ¿Soy el único otra vez? Un cristiano saludable que pone al Señor Jesús en el primer lugar de su corazón es alguien que después vive con esperanza, incluso en los contextos más adversos. Y es por eso que nos sorprende cuando vamos a visitar a una hermana al hospital y salimos nosotros bendecidos. Porque nosotros creemos que su situación, su enfermedad es tan grande que le va a causar desesperanza. Y ella nos demuestra que su fe y confianza en el Señor Jesús es tan grande que le genera una esperanza mayor que cualquier problema. Y quien va a visitar hermanos al hospital muchas veces se encuentra con esta situación, ¿no? Personas que dan razón ¿de qué? De su esperanza. En los momentos y en situaciones difíciles, al borde de la muerte, atravesando enfermedades, atravesando momentos familiares complejos, pero dan razón ¿de qué? De su esperanza, de Jesús, que ha llegado a sus vidas, que les ha dado sentido, que es mayor que cualquier problema y que ocupa el lugar central en cada uno de sus corazones. ¿Sabes? Nosotros estamos viviendo en un mundo desesperanzado. Hay personas que no tienen ningún tipo de esperanza. Y no necesitan escuchar un mensaje religioso sobre la esperanza. Necesitan ver a personas que dan razón de su esperanza. Es muy fácil hablar de la esperanza sin esperanza. Basta con que uses la palabra. O con que entres en un poco de éxtasis, de entusiasmo y simules esperanza. Es muy diferente ver a alguien que habla de lo que vive. Es muy diferente. Es muy incluso difícil y raro ver a un cristiano cuyas palabras confirman sus hechos. Porque muchas veces los cristianos viven una cosa y dicen otra cosa, ¿verdad? Al menos este cristiano. Pero estamos llamados a ser coherentes. A esa esperanza que hemos experimentado, después compartirla, comunicarla, poderla transmitir. Y nuestro mundo, como digo, tus familiares, mis familiares, las personas de las cuales nos rodeamos, necesitan testigos, testimonios, personas llenas de una esperanza real, viva y coherente. Si tú santificas al Señor en tu corazón, vas a tener algo que decir. Si no santificamos al Señor en nuestro corazón, no tenemos nada que decir. O esas palabras son vacías, huecas. Pero cuando santificamos al Señor en nuestros corazones, entonces tenemos un mensaje que compartir. Y esto me recuerda cuando cada uno de nosotros conocimos al Señor por primera vez, a ese primer amor, a ese primer encuentro con Él. No parábamos de qué, de hablar, de dar razón de nuestra esperanza. De ese Señor al que habíamos conocido, que nos había atrapado, nos había encantado, nos había cambiado por completo y no podíamos dejar de hablar. ¿Por qué? Porque teníamos algo que decir. Si no tenemos hoy nada que decir, si no estamos predicando, compartiendo, viviendo de una forma natural el Evangelio y transmitiéndola, es porque tal vez hemos perdido la razón de nuestra esperanza. ¿Sabes? Y mi invitación hoy es esta. Volvamos a santificar a Dios en nuestros corazones. Quería invitaros a ponernos de pie. Y a que hoy pudiéramos buscar al Señor. Cada uno de nosotros. Sin pensar en la persona que está al lado. Sin pensar en la persona que está atrás. Sin dejarnos distraer, porque este es el momento de las distracciones. Os invito a que cada uno de nosotros
reciba esta invitación de parte del Señor Jesús. Reciba esta invitación de parte de Dios que nos habla a cada uno de nosotros y nos invita a santificar al Señor con nuestros corazones. Nos invita a poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Y hoy la invitación es esta, hermano y hermana. Estamos invitados, estamos llamados por el Señor a volver a ponerlo a Él en el primer lugar de nuestras vidas. Te invito a que puedas orar mientras los hermanos de la alabanza nos acompañan.